¿Qué significa la vida eterna? ¿Cuál es el motivo por el que vivimos? Hay un solo motivo principal. No estamos en este mundo por casualidad, ni somos un producto del azar. El motivo por el cual vivimos es para conocer a Dios. Esta es la razón de nuestra existencia. El apóstol Juan describe la vida eterna de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, conocerlo a Él. Eso es todo, así de simple y sencillo. Si pensamos en la eternidad, nos hacemos la pregunta acerca de lo que hay después que se acaba la vida física en este mundo. Ante todo, tenemos que tener en cuenta que nuestra vida no se acaba con la muerte. Cada uno de los seres humanos, sin excepción alguna, vive eternamente, aun aquellos que mueren sin tener a Cristo como Salvador. Todos los seres humanos que viven en la tierra, sin excepción alguna, experimentarán la resurrección después de la muerte. Soy consciente que para muchos esto es difícil de comprender, pues normalmente se piensa que solo aquellos que tienen a Cristo habrán de recibir un cuerpo resucitado después de la muerte. En realidad, todos los seres humanos fueron creados para vivir eternamente. No solo los creyentes vivirán eternamente, sino también aquellos que no tienen a Cristo. Esto es así porque el espíritu humano no experimentará muerte. El alma y el espíritu del ser humano son eternos. El cuerpo que tenemos mientras estamos sobre la tierra es pasajero, pero el que habremos de recibir después de la resurrección es eterno. En nuestro caso, los creyentes que estemos vivos en el momento del arrebatamiento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dicho de otra manera, allí recibiremos nuestro cuerpo eterno glorificado. Los creyentes que hayan muerto en Cristo Jesús serán resucitados y también recibirán un cuerpo eterno glorificado. Pero también aquellos que hayan muerto sin ser creyentes, también habrán de resucitar y recibir un cuerpo eterno. Todos los seres humanos, sin excepción alguna, tendrán vida después de la muerte. La diferencia la marcan los diferentes destinos. Algunos vivirán eternamente con Cristo y los otros resucitarán para condenación eterna. Algunas veces, sobre todo cuando las cosas nos van bien, ni siquiera pensamos que estamos de paso en este mundo y queremos seguir viviendo una larga vida porque todavía tenemos muchas metas que alcanzar, muchas cosas que experimentar. En realidad, si tenemos en cuenta que fuimos creados para vivir eternamente, la muerte significa una corta interrupción, pues de una u otra manera vamos a seguir viviendo. Para nosotros, los creyentes, las perspectivas son maravillosas, pues por el hecho de tener a Cristo como nuestro Salvador personal, vamos a volver con un cuerpo glorificado y eterno a seguir viviendo sobre la tierra nueva que Dios habrá de traer desde el cielo. Nuestro cuerpo glorificado y eterno habrá de ser igual al de Jesús después de su resurrección. ¿No es algo maravilloso esto? Esta es precisamente la vida eterna acerca de la cual nos habla este versículo. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, quien es el precursor en todas las cosas. Él murió al tercer día y resucitó con un cuerpo glorificado. Esto es lo que habremos de experimentar también nosotros. En realidad, la vida eterna no consiste en esperar lo que habrá de suceder después de la muerte, sino que la tenemos actualmente.
Conocer a Cristo como Salvador personal es tener la vida eterna asegurada. Por tal razón, en esta nueva serie vamos a hablar acerca del ritmo de la gracia. Conocer a Cristo es conocer la gracia. Precisamente allí es donde deseo poner el énfasis, pues cuando deseamos conocer a Cristo, tenemos que conocer su gracia y su amor. Conocer a Cristo es sinónimo de conocer lo que es su gracia y su amor. El que no conoce el amor de Dios, no conoce a Dios. El que no comprende lo que es la gracia divina, no comprende la esencia misma de Dios. Conocer a Dios es conocer el verdadero amor. En 1 Juan 4, 7 y 8 leemos lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Conocer a Dios es sinónimo de conocer el amor, porque Dios es amor. La primera cosa que debemos comprender, si deseamos vivir dentro del ritmo divino, es conocer el amor de Dios. Si deseamos vivir dentro del ritmo divino, es conocer el amor de Dios. Porque aquel que no conoce el amor, no conoce a Dios, puesto que Dios es amor. Dios es amor. El amor de Dios es el amor ágape, y no tiene nada que ver con el tipo de amor humano. Dios y amor son sinónimos. Cada vez que encontramos la palabra amor en la Biblia, la podemos sustituir por la palabra Dios y a la inversa, porque Dios es amor. Esa es su esencia misma. Las historias del Antiguo Testamento están relatadas en la Biblia con el propósito de señalar hacia el Nuevo Testamento. Las historias del Antiguo Testamento son un simbolismo del Evangelio en el Nuevo Testamento. Hay muchos que no pueden comprender la razón o el propósito de todas las historias del Antiguo Testamento, pero debemos saber que éstas están allí con el fin de señalar hacia el Evangelio del Nuevo Testamento. La primera cosa que vamos a considerar en esta enseñanza es lo que el amor divino significa para nosotros. Es lo que el amor divino significa para nosotros. Para esto vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 21, para leer allí los versículos 1 al 6, donde encontramos la descripción del amor eterno de Dios. Del amor eterno de Dios. Dicho de otra manera, podríamos decir que en este pasaje encontramos la descripción del amor eterno de Dios, ilustrada por medio de la historia del esclavo hebreo. Ilustrada por medio de la historia del esclavo hebreo. Esta historia nos habla simbólicamente del amor eterno de Dios hacia nosotros. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. Jesús está representado aquí por este siervo hebreo. Este pasaje es un simbolismo de la realidad del Nuevo Testamento. En la gematría o numerología hebrea, el número 6 representa al ser humano y el 7 representa a Dios. El siervo hebreo que era dejado en libertad en el 7º año nos muestra un cuadro de la cruz. Este siervo hebreo, Jesús, que fue a la cruz por toda la humanidad, fue puesto en libertad por Dios. Esta historia nos muestra un cuadro maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 91, 16, leemos que Dios desea saciarnos de larga vida y mostrarnos su salvación. Precisamente en el original hebreo, la palabra salvación allí es Yeshua, la cual se traduce como Salvador y es sinónimo de Jesús. ¿De qué manera podemos tener una larga vida y satisfactoria? Solamente por medio de Jesús.
Él se encuentra revelado en las Escrituras, sobre todo en las historias y simbolismos del Antiguo Testamento. Jesús es el único que nos puede proporcionar una vida larga y satisfactoria. Por eso es que el Salmo 91 asocia la larga vida con Jesús. Todos nosotros, quienes escuchamos constantemente acerca de Jesús, habremos de experimentar una vida larga, plena y satisfactoria. La revelación de la persona de Jesús produce efectos positivos en nuestra vida, tanto en nuestros cuerpos físicos como en nuestra alma y en nuestro espíritu. En otras palabras, podemos decir que una vida larga, plena y satisfactoria está estrechamente ligada a la medida de la revelación que tenemos de la persona de Jesús. La prioridad principal de cada predicador no debería ser hablar acerca de determinados temas o diferentes tópicos, sino acerca de la persona de Jesús. Cuanto más descubrimos a Jesús revelado en el Antiguo Testamento, tantos más efectos positivos se harán visibles en nuestra vida. Él es nuestra salvación en el más amplio sentido de la palabra. Pero sigamos leyendo nuestro pasaje. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Jesús vino solo a la tierra, y cuando finalizó su obra en la cruz exclamó: «Consumado es», que equivale al término hebreo kalá. Lo más interesante es que esta palabra es equivalente a novia. Lo más interesante es que esta palabra es equivalente a novia. Y puede ser también traducida así. Cuando Jesús moría en la cruz, al gritar kalá, no solo hablaba de terminar la obra de Dios a la que vino, sino que mencionó el propósito de esa obra, su novia. El último grito de Jesús en la cruz fue por su amada, la Iglesia. Jesús vino solo, pero cuando volvió al cielo tenía una novia, o futura esposa, la cual es su iglesia, a la cual muy pronto vendrá a buscar. Los santos del Antiguo Testamento que habían muerto en el pasado estaban en el seno de Abraham y se fueron con él en el momento de su ascensión, y pronto vendrá a buscar a su iglesia. Jesús vendrá a la tierra solo, pero retornará llevando a muchos consigo. Él dejó el cielo para que nosotros podamos entrar en él. Él descendió de este lugar santísimo para que nosotros podamos entrar a él. Jesús vino solo a la tierra, pero allí encontró a su futura esposa, la cual es la iglesia. De la misma manera es con el esclavo hebreo. En aquel tiempo, algunos esclavos encontraban esposa durante el tiempo en que estaban al servicio de su amo y les era permitido casarse. Ellos incluso, aun a pesar de estar en la esclavitud, también podían tener hijos. Imaginémonos lo que tuvo que abandonar Jesús en el cielo para venir a la tierra. Él se despojó de toda su gloria y de sus atributos divinos para convertirse en un ser humano. En comparación con toda la gloria que tenía en el cielo, el tiempo de su estadía sobre la tierra era como una esclavitud. Por esa razón, se lo compara con este esclavo hebreo. La palabra nos dice que Él se hizo siervo. Él se convirtió en un ser humano para que nosotros pudiéramos adquirir las cosas divinas. Él descendió del cielo a la tierra para que nosotros podamos ascender al cielo. Él se hizo como uno de nosotros para que nosotros podamos ser como Él. Continuemos leyendo. Versículo 4. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, desde hace más de 2000 años, cada día alrededor del mundo se añaden más hijos e hijas de Dios.
Si su amo le hubiese dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. En este caso, la mujer del esclavo y sus hijos eran propiedad del amo. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, pertenecientes a la Iglesia o futura esposa de Cristo, somos propiedad del Padre. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Este pasaje nos muestra un cuadro maravilloso del Evangelio. Debemos recordar siempre que en el Antiguo Testamento el Evangelio estaba representado de una manera simbólica y que se hizo realidad en el Nuevo. Jesús, como el esclavo que vino a la tierra, amaba a su Padre Celestial, pero también amaba a su esposa, la Iglesia, y por consiguiente a todos los hijos e hijas de Dios dentro de ella. Jesús, como parte de la divinidad, ama a Dios, pero a su vez, en su parte humana, ama a la humanidad. Él ama a Dios y al mismo tiempo al ser humano. Él mismo lo dijo mientras estaba sobre la tierra. Aquel esclavo hebreo que por amor a su amo, a su esposa y a sus hijos, no deseaba hacer uso de su libertad, debía permitir entonces que le fuese horadada su oreja con una lesna junto a un poste, como señal de que quedaba esclavo en esa casa para siempre. De la misma manera sucedió con Jesús. Por amor a su Padre, a su esposa y a sus hijos, fue horadado en la cruz como una señal permanente de su entrega absoluta. Él cargó sobre sí mismo la cruz en el camino hacia el Gólgota, y al ser allí crucificado, fueron horadados sus manos y sus pies. La oreja horadada del siervo hebreo era la señal permanente que mostraba a quién pertenecía. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre, y será su siervo para siempre. Jesús está a nuestro servicio para siempre, pero al mismo tiempo está al servicio de su Padre Celestial. Cuando resucitó le dijo a María, ahora subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús, al final de su reinado milenial, entregará todo en las manos de su Padre y se pondrá a sí mismo bajo su autoridad para siempre, para servirle por toda la eternidad. La sangre que brotó de sus manos horadadas nos muestra que Él nos adquirió como su propiedad para siempre. En la Biblia, la sangre está relacionada casi siempre con adquisición. Este esclavo hebreo adquiere, por medio de su propia sangre, una esposa e hijos. De la misma manera fue con Jesús en la cruz. Él nos adquirió con el precio de su propia sangre. Este pasaje del Antiguo Testamento habla simbólicamente de la historia del Evangelio. La oreja horadada del esclavo daba testimonio de su decisión de quedarse para siempre con su amo. Todos los que veían la señal en su oreja conocían su significado. Las marcas de los clavos en las manos de Jesús permanecen por toda la eternidad. En el cielo hay una sola cosa hecha por la mano del hombre, y esta tiene que ver con las marcas en las manos y en los pies de Jesús. Todo lo que hay en el cielo es obra de Dios, pero las marcas ocasionadas por los clavos en las manos y los pies de Jesús, así como también la marca en su costado ocasionada por la lanza, las cuales permanecen para siempre, son obra del ser humano.
Recordemos que la marca en el costado fue la señal que Jesús utilizó para convencer a Tomás. Una de las veces cuando Jesús apareció a sus discípulos después de la resurrección, Tomás no estuvo presente. En Juan 20, versículos 24 al 27, leemos: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Cabe recordar que aquí no se refiere a Jesús clavado en la cruz, sino a Él después de haber resucitado. Este versículo habla de Jesús, que en ese momento ya tenía el cuerpo glorificado, el cual habría de mantener por toda la eternidad. Dicho sea de paso, nosotros también habremos de recibir un cuerpo glorificado como el de Él, con la diferencia que el suyo tiene las marcas de los clavos y la lanza. Las marcas de los clavos y la lanza. Tomás dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué misericordioso es el Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces, cuando nos comportamos de manera necia y negligente, Él todavía nos muestra su misericordia? En el versículo siguiente vemos plasmada la misericordia de nuestro Señor. 8 días después. En la numerología hebrea, el número 8 significa nuevo comienzo. Tomás se encontraba aquí frente a un nuevo comienzo. Por eso digo que aun cuando nos comportamos de manera necia y negligente, el Señor siempre nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Esto que acabo de decir es válido para todos nosotros, y no solo para mí. Muy a menudo, cuando hacemos las cosas más estúpidas que pueda haber, Él nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Esto nos demuestra que Jesús tenía un cuerpo glorificado. Él podía entrar en un recinto aunque las puertas estuvieran cerradas. Jesús no violentó la puerta para poder entrar. Él nunca haría eso. Su cuerpo no estaba limitado al espacio o al tiempo. Lo primero que les dijo a sus discípulos fue: Paz a vosotros. Y luego a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Junto con la misericordia y el amor de Dios viene su paz. Esta es la esencia del corazón de Dios. Él siempre desea otorgarnos su paz. Su gracia siempre nos proporciona descanso. Este es precisamente el tema que deseo enfatizar en esta serie. Debemos alejarnos del ritmo del mundo, el cual es agresivo, demasiado acelerado, exento de misericordia, y nos impulsa constantemente a correr de un lado para el otro.